Claro, la importancia y uno de los motivos por el que aquí esté el padre Diego Figueroa es porque la caída del reino visigodo, y cuando hablamos del rito mozárabe, es el rito de esta época. Diego. Sí, así es. El rito visigodo se llama así desde sus principios, ¿no? Siglo V, siglo VI, o rito godo también, ¿no? O hispánico lo podemos llamar. Lógicamente, rito mozárabe, ya estamos hablando del tiempo posterior a la invasión musulmana. Sí, es que mozárabe es un concepto, una denominación que surge posteriormente, igual que el concepto de arte gótico, incluso arte godo, son conceptos inventados posteriormente para definir un pasado que en ese momento ellos no se tenían por tales. Es como también pasa, por ejemplo, cuando hablamos del Imperio Bizantino, pues ellos mismos, los bizantinos, no se llamaban Bizancio, se llamaban el Imperio Romano de Oriente, pero se llamaba Imperio Romano, porque ellos, claro, se consideraban y eran sucesores del sistema imperial romano. Hay una curiosidad, y me gustaría la importancia de los godos en España. Yo creo que si me podéis decir algo, ¿no? Vamos a ver, se suele decir que el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, después de la encarnación y la pasión de Jesucristo, ya que tenemos aquí a un sacerdote, es el descubrimiento y la conquista de América. Pero tal vez para la historia de España el más importante sea la invasión árabe y todo lo que vino después, porque es lo que sitúa a España como una nación diferente dentro de la comunidad de naciones, de las culturas y civilizaciones que se van sucediendo en la historia. Entonces, me preguntabas por los godos. Pues mira, la importancia del reino visigodo, que antes yo, por ejemplo, pues les consideraba pues unos advenedizos, unos fracasados, porque desaparecen de la historia, pero con el tiempo y con la edad, que la edad te hace más sabio, al menos prudente, te das cuenta de la gran importancia que han tenido en la historia de España, porque ellos son los que ponen los cimientos de la nación española, al menos la nación histórica. Empecemos. Bueno, pues ya sabemos que llegan los godos en el siglo V, se van instalando entre pueblos germánicos debido a la debilidad del imperio romano, sobre todo de Occidente. Entre esos motivos de debilidad están una fiscalidad muy abusiva y también una caída de la natalidad brutal. Creo que esto son dos ejemplos, dos causas que nos acercan a la época en la que estamos viviendo ahora. Entonces, los godos primero se establecen con delegación o con permiso imperial, se establecen separados de los hispanoromanos, pero con el tiempo se van fundiendo con ellos. Eso es importantísimo porque es lo que no hacen los árabes. Los árabes les llamamos árabes, pero había de todos, había pueblos diversos que vienen a los que les cabría mejor la denominación de musulmanes. Había sirios, yemeníes, bereberes y demás. Luego había pues los hispanos que se van convirtiendo al Islam por motivos fiscales o por simple presión, por la fuerza bruta y demás. O sea, los godos, sobre todo con el Recaredo, el hijo de Leo Vigildo. Recaredo reina pues a finales del siglo VI, 589, me parece, 86. Recaredo puede ser el autor de la Convención del Pueblo. Exactamente, eso es. Entonces, Recaredo, hijo de Leo Vigildo. Esto es importante porque los godos tenían como deporte escabecharse entre ellos. O sea, le cuesta crear un principio dinástico en España. Es de destacar que los omeya son los primeros desde la caída del Imperio Romano que consiguen establecer un principio dinástico, que se acepte una sucesión hereditaria en España. También es verdad que solían el emir, luego califa triunfante, pues solía escabechar a sus hermanos, a sus tíos, a todos los parientes masculinos para evitar sublevaciones y conspiraciones. Bueno, pues con el Recaredo se va ya consolidando el reino visigodo porque se consigue la unidad religiosa. Él y toda la élite goda se convierten al cristianismo católico, al trinitario, lo podemos llamar, a diferencia del arrianismo, que era la herejía del cristianismo que seguían, en la que a Cristo no se le considera hijo de Dios.
y además, bueno, también hay algunos problemas con la élite goda, pero la inmensa mayoría se convierte y después detrás de ellos pues van los otros godos. Se consigue también la unidad territorial que había empezado Leovigildo, el padre de Recaredo, al luchar contra los bizantinos. De Recaredo la culmina. Tenemos unidad religiosa, unidad territorial, unidad racial, porque se van uniendo, casando entre ellos los godos y los hispano-romanos. Hay una unidad, una obra legislativa impresionante que fue o juzgo también es... Sí, porque los godos son el pueblo germánico con mayor sensibilidad jurídica. También se pacifica la sucesión de los godos. Antes, ya digo, era muy frecuente que la mayoría de los reyes muriesen asesinados o depuestos o sublevación, además. A partir de este momento se siguen produciendo estas malas costumbres, vamos a llamarlas, pero mucho más atenuadas. E incluso, que esto hablaremos con Sánchez Saus, no hay una protofeudalización del Estado. O sea, el Estado visigodo se sigue manteniendo un Estado fuerte, un Estado poderoso que trata de oponerse a la disgregación que se está dando en el resto de Europa y que es lo que llamamos la feudalización. También los concilios de Toledo de la Iglesia goda se convierten en un órgano legislativo aceptado por la monarquía y por toda la sociedad. Y es en este instante, a principio del siglo VIII, cuando se produce la invasión árabe. Pero volviendo al rito visigodo, a la liturgia mozárabe, una de las atribuciones, uno de los signos característicos que demuestran la unidad de lo español en esa época es que existe una liturgia para los hispano-romanos, hispano-godos en esa época, porque tenemos que tener en cuenta la importancia que se le daba entonces a la religión. Entonces, que un pueblo genere dentro de sí no solo ya el concepto de unidad política, que los reyes godos se llaman reyes de España, se llaman y les llaman desde fuera reyes de España, sino que también haya, junto a todas estas unidades que digo, una liturgia única para el pueblo, algo indica. ¿No te parece, Javier? Sí. Padre, claro, según nos comenta Pedro Fernando Barbadillo, esto es un antes y un después, es decir, que el tiempo que están los visigodos en España marca quizás, ¿cómo decirlo? Que a pesar de que hubo 8 siglos de invasión árabe o musulmana, pero España ya tenía concepto como tal, como nación, ¿no? De hecho, va a buscar la forma de mantener ese rito, incluso siendo un pueblo invadido. Va a buscar la manera de mantener ese rito, de mantener en sus libros, de mantener sus costumbres, en algunos casos huyendo hacia el norte al principio, y en otros permaneciendo en el mismo territorio con gran riesgo. Y bueno, de hecho es una iglesia martirial, o sea que... Sí, porque, por ejemplo, están canonizados los mártires de Córdoba, con San Eulogio a la cabeza, que no recuerdo cuál es la fecha, ha salido ahora y no lo he preparado. ¿Usted se sabe qué día celebramos la fiesta de San Eulogio? El 9 de enero. Efectivamente, el 9 de enero es un día grande para la Iglesia española, porque ahí se ve cómo los mártires de los cristianos de Córdoba se enfrentan, sabiendo que van al martirio, se enfrentan, lo aceptan y se sacrifican por defender su fe ante los omeya, ante los invasores musulmanes. Yo le quería preguntar al padre Diego por la diversidad de ritos que hay en la Iglesia, porque tenemos la idea de que solo existe el actual y luego los de las iglesias orientales, demás. ¿Pero qué nos puede contar de ello? Bueno, con la libertad de la Iglesia supone una gran extensión, un periodo de creatividad que se llama propiamente, ¿no? En el cual, pues en cada región, en cada zona, la celebración de la Eucaristía, sobre todo, y la celebración de la vida cristiana se va adaptando, se va modelando a cada cultura, y entonces surgen ritos en Francia, ¿no? Lo que llamamos el rito galicano, en Irlanda el rito celta, en Milán, en la zona de Milán, el rito ambrosiano. De todos estos, en realidad, los que más han perseverado son el rito mozárabe y el rito romano.
Esto lo que podríamos llamar en la liturgia occidental. El rito mozárabe está muy influido por las liturgias orientales y por la liturgia africana, que como sabemos es muy fuerte. La iglesia africana de los primeros siglos es una iglesia muy fuerte. Entonces el surgir muchos ritos es una consecuencia lógica de la expansión del cristianismo, de cómo se va viviendo el evangelio en cada lugar y cómo este va dando forma también. Un rito no solamente es una forma de celebrar, es una forma de vivir. Es una forma de que esa fe se manifieste en la propia vida. Claro, porque eso es lo que le iba a decir, que más que si el rito es lo que lleva detrás, no lo que conlleva. Claro, cuando nosotros hablamos de rito en la liturgia, propiamente al hablar de rito no estamos hablando únicamente de una celebración o de algo que se hace en la celebración, sino que conlleva una forma de pensar, una forma de afrontar las costumbres más habituales de la vida, los gestos más cotidianos. Digamos que de la liturgia se impregna toda la vida, ¿no? Un verdadero rito es eso. Lo otro pues queda en algo mucho más no sé cómo decir, algo mucho más cerrado, ¿no? Algo, no tiene futuro. Yo me acuerdo de una conferencia del cardenal Antonio Cañizares a la que asistí hace unos años, y él insistió mucho en que la historia de España habría sido completamente diferente de haber triunfado la herejía arriana sobre el catolicismo. Claro. Acabamos de hablar, por ejemplo, acabas de hablar de la importancia de la conversión, Recaredo, Leovigildo. La influencia de San Leandro es muy grande. La influencia de San Leandro es muy grande, y la influencia que va a tener su hermano San Isidoro, no solamente a nivel eclesial, sino a un nivel mucho más grande desde los concilios de Toledo, como decíais, pues es una influencia muy importante. Hombre, es que San Isidro de Sevilla escribe las etimologías que cuando yo estudiaba en un libro decían que era como el Espasa de la época, y es verdad que es uno de los grandes libros de la Alta Edad Media que se copia en infinidad de monasterios y del que hay ejemplares distribuidos por toda Europa, porque era un compendio del saber de entonces. Hablamos siempre del Recadero y el tercer concilio de Toledo, ¿no? Que quizás sea ese punto de inflexión, ¿no? Donde se abandona esas costumbres paganas y ya se adopta este rito, que como hemos dicho no solo es un rito, hay mucho más. Esto es uno de los elementos característicos del rito mozárabe, ¿no? La defensa de la divinidad de Jesucristo es uno de los elementos característicos, porque claro, el arrianismo, como comentabais, pues negaba la divinidad de Jesucristo, y el rito mozárabe va a buscar que en sus distintos elementos, en sus distintas oraciones, remarcar esto, ¿no? Igual que luego, a partir de la invasión musulmana, busque remarcar el elemento trinitario, ¿no? Porque la fe musulmana es en un Dios único, ¿no? Entonces el Dios cristiano es un Dios trino, y por lo tanto el rito mozárabe va a buscar después marcar lo trinitario sobre lo unitario, ¿no? Para marcar esa diferencia, y de esa forma que el pueblo no pierda la fe, que no pierda la fe que ha heredado de sus padres. Que si no, de otra manera hubiese podido ser, hubiese sido más fácil a lo mejor una conversión o una confusión, ¿no? Claro, por eso la clarividencia de estos padres, de todos estos padres del siglo VI, del siglo VII, para poder con sus oraciones, las oraciones que ellos creaban para la celebración litúrgica, significar esta divinidad de Jesucristo, ¿no? La capacidad para expresar en la liturgia la Biblia, en el fondo, ¿no? Para poder exponer aquello que nosotros reconocemos de la Sagrada Escritura en la celebración de la Iglesia, es un gran legado, no solamente a nivel litúrgico, sino a nivel histórico y artístico, podríamos decir. Pero padre, sí. Es tan importante lo que dice el padre Diego, o sea, cómo una comunidad religiosa se empapa de la religión dominante, sobre todo si tiene detrás esta religión dominante la fuerza política, que por ejemplo durante los primeros siglos de ocupación musulmana, los mozárabes, o sea, es decir, los cristianos que vivían sometidos en Al-Ándalus, entre ellos germina la herejía adopcionista.
en la que es una derivación, por entendernos, no sé si el padre me corregirá, del arrianismo. Es decir, que se niega la divinidad de Jesucristo, y en el adopcionismo se dice, que se sostiene, que Cristo es un ser humano excepcional que es adoptado por el Padre. Pero claro, ¿de dónde tiene esta herejía, que ya venía de antes? Porque, como no me acuerdo a quién se lo leí, decía, bueno, es que todas las herejías que conoce la Iglesia están en los 3 o 4 primeros siglos. Sí, está el siglo II, III. Entonces, luego lo que hacen es de repetirse de otra manera. Entonces, el adopcionismo, claro, ¿por qué nace con mucha fuerza entre los cristianos andalusíes? Pues precisamente porque se contagian de este monoteísmo exagerado que tienen los musulmanes. Tratar una especie de convivencia o de adaptación, o decir, bueno, hemos perdido, estamos sometidos, hombre, tal vez estábamos equivocados, o tal vez ellos, los musulmanes, tienen algo de razón, vamos a reelaborar esto. Y entonces se genera esta herejía que, digo, se llama adopcionismo, que preocupó mucho en la cristiandad de la época, hasta el punto de que el Papa tuvo que intervenir. Cuando hablábamos del tercer concilio de Toledo y del Recadero, esto no solo fue importante para España, ¿no? Pues yo creo que gracias a esto también es un freno hacia la islamización del resto de Europa, ¿no? Sí. Los concilios de Toledo, el tercer concilio de Toledo, el cuarto, que luego presidirá San Isidoro, precisamente del que hablábamos, van a suponer, desde el punto de vista dogmático también, una estabilidad muy grande. O sea, van a ofrecer los principios dogmáticos de la fe cristiana, de la fe ortodoxa, ¿no? Propiamente dicho, y estos se van a difundir. Se van a difundir ¿cómo? Por medio de la liturgia, principalmente por medio de la liturgia. Se van a ir introduciendo elementos en la celebración litúrgica que se van a ir comunicando hasta el norte de Francia, hasta el sur de Francia. Que eso es, y luego, bueno, también hay que decir que contribuye a parar la conquista, la invasión musulmana de Europa, pues que en España se atascan incluso en la década del 740 surge una guerra civil brutal, una fitna despiadada entre los invasores, en el que los bereberes, que eran tan maltratados por los árabes puros, hay que decir que el Islam es una religión muy clasista, muy racista, estaban tan maltratados los bereberes que se sublevan contra los árabes, y estos tienen que traer refuerzos de África y se producen unas matanzas despiadadas, lo cual te hace preguntarte, si así se trataban entre hermanos en la fe, ¿cómo tratarían ellos a los cristianos que encontrasen? Y demás. Entonces esto, es uno de los motivos que impide a los que les resta fuerzas para seguir la conquista de Francia, lo que luego llamamos Francia, porque Francia no existía, a diferencia de España, que sí existía, Francia no existía. Y yo le quería preguntar también al padre, hemos hablado del adopcionismo, que lo encabeza, esta herejía la encabeza el monje Elipando, y a la que se opone el beato de Liébana, entre otros, que es conocido por sus manuscritos iluminados y su interpretación sobre el Apocalipsis. Pero es que también creo que es en este tercer concilio de Toledo se introduce el filioque, ¿no? Sí, esto es un elemento en el credo, es un elemento que entra en el credo. El filioque es y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre, que es lo que decía el credo, y se introduce el y del Hijo, ¿no? Para remarcar que entre el Padre y el Hijo hay una igualdad, ¿no? El introducir el filioque es remarcar que hay una igualdad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces esto es un elemento muy conflictivo con Roma, porque la Iglesia española ha introducido un elemento en el credo que era algo impensable, ¿no? Algo prohibidísimo, pero es con esa intención, remarcar que el Hijo tiene la misma dignidad y la misma divinidad del Padre,
no es una herencia, no es una adopción propiamente, sino que por naturaleza le corresponde esa misma dignidad del padre. Bueno, ya ves, Javier, que cuando rezamos el credo estamos rezando un elemento introducido por nuestros antepasados visigodos. Una cosa que sigue siendo motivo de estudio, que el poco tiempo que están los visigodos, pero es la influencia que tienen, en contraposición a los casi 8 siglos que están los musulmanes, y que no nos ha quedado más que algún detalle arquitectónico, ¿no? Pero no nos ha quedado tampoco... Ha quedado mucho vocabulario, pero como se decía, vocabulario ceñido a las labores del campo, y que claro que está siendo superado por la industrialización y el desarrollo económico de eso. Sí. Pero, por ejemplo, vamos a ver, yo quería preguntarle al padre por la extinción de este rito, porque es hacia el siglo XI cuando el rito empieza a desaparecer en España. Incluso desaparece de toda España, salvo de Toledo. Sí, en el siglo XI el Papa Gregorio VII, buscando darle una unidad a toda la Iglesia, decreta que el rito romano sea el único que se celebre en todo el territorio en el que se celebre, que se utilice el rito romano, ¿no? En España hay un concilio que se llama el Concilio de Burgos en el año 1080, que lo que busca es como el realizar esto que el Papa Gregorio VII ha mandado en España. Y después de aquellas primeras comunidades de monjes que ya unos años antes, ya por el año 1070, ya han dejado de celebrar el rito mozárabe y se han pasado al rito romano, con el Concilio de Burgos se decreta que en toda España lo que se celebre sea el rito romano. Solamente Alfonso VI, cuando entre en la ciudad de Toledo, 1085, mayo de 1085. En 1085 Alfonso VI va a conceder un privilegio a las 6 parroquias mozárabes que se mantenían en la ciudad, a que estas parroquias sigan celebrando según el rito mozárabe, mientras que el resto de la península va a asumir el rito romano. Estas 6 parroquias se van a encargar de mantener el rito mozárabe hasta Cisneros, que será el que introduzca una capilla nueva en la catedral, y pues toda la historia posterior, ¿no? Es que el Alfonso VI se porta de esta manera con los mozárabes de Toledo porque la comunidad cristiana de Toledo era muy levantisca, al igual que algunos de los muladíes, de los conversos españoles al Islam, eran muy levantiscos, estaban constantemente sublevados contra el poder califal en Córdoba, y conviene llevarse bien con ellos. Entonces no cuesta nada, pues pensó Alfonso VI en cederles el mantenimiento de sus ritos, porque en otros lugares como Coimbra o Lisboa, donde también había comunidades mozárabes, este rito es eliminado. Incluso se queman los misales, ¿no? Sí, tenemos manuscritos que relatan cómo los cristianos veían que sus libros con los que habían celebrado la misa eran quemados en hogueras. Sobre todo se queman los misales, el libro de celebración de la misa, y los pontificales, es decir, el libro para que no se ordenen sacerdotes según el rito mozárabe. Claro, son los 2 libros sobre todo que se queman, y que la consecuencia es que nosotros tenemos muy poquitos testimonios de aquella época y de aquella liturgia, muy poquitos. Entonces, estas parroquias ¿son territoriales o también personales? Son parroquias. Porque creo que se hicieron censo de los parroquianos, de los cristianos que podían asistir a esas parroquias. Sí, así es. O sea, que era algo hereditario. Sí. De hecho, así se sigue entendiendo en Toledo, aunque claro, es distinto ahora porque el Concilio Vaticano II ya declara que todos los ritos de la Iglesia tienen la misma dignidad y tienen que ser fomentados de igual forma, ¿no? Y ahora mismo en muchísimos sitios de España se celebra el rito mozárabe, ya no solamente en Toledo o aquí en Madrid. Pero ¿por qué los reyes cristianos españoles aceptan esta injerencia del Papa?
esta imposición del rito que se celebra en Roma. Bueno, por la influencia que tiene, por la relación que hay entre la Iglesia y la corona, entre la Iglesia y los reyes, ¿no? Sin embargo, el arzobispo de Toledo, cuando Alfonso VI da este privilegio a las parroquias mozárabes, se opone a que tengan este privilegio, se opone a ello. Sí. Sin embargo, la autoridad del rey, ¿no?, hace que se siga celebrando. Bueno, porque incluso se llega a hacer un desafío entre los partidarios del rito hispánico y los partidarios del rito, del poder de la corona, ¿no? Sí. Con un desafío entre campeones y luego una rodalía que ganan los partidarios del rito mozárabe, pero se impone el rito romano. Sí, y cuenta la tradición que de esta imposición nace el dicho popular de allá van leyes, doquieren reyes. Bueno, estamos llegando al ecuador del programa. Vamos a despedir. Yo sé que el padre Diego Figueroa tiene prisa, nos va a dejar, pero recordar que el padre Diego Figueroa Soler todos los martes en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya de Madrid, la basílica, en la basílica, elevada basílica, efectivamente, utiliza el rito mozárabe, ¿no? Sí, en Madrid hay una asociación hispano-mozárabe que se llama Gotia, por los godos, precisamente. Gotia, que es la que se encarga cada martes de mantener el culto según el rito hispano en nuestra ciudad, ¿no? Y además con gran fruto, porque se trabaja mucho también para que no sea lo que decíamos al principio nosotros, ¿no?, que no sea solamente una celebración, sino que eso tenga consecuencias, lleve la vida entera. Tienen una página web, ¿no? La página web es www.mozarabia.es. Mozarabia.es, www.mozarabia.es, y ahí tienen información de lo que es el rito mozárabe, que, como hemos dicho, es algo más que un rito. Padre, ¿a qué hora los martes en la Basílica de la Concepción? Martes a las 7 de la tarde. Los martes a las 7 de la tarde, el rito mozárabe en la Basílica de la Concepción. Aviso a los que quieran ir que la misa por este rito dura como una hora. Una horita, sí. Una horita, porque además se hace con mucha solemnidad, mucho incienso. A mí cada vez me gusta más. También hay cánticos litúrgicos y se oyen expresiones en la antigua lengua de los godos. Pues estaremos muy atentos. Que yo creo que para los oyentes de Cita con la Historia, aparte de una experiencia espiritual y religiosa, es una experiencia histórica y cultural, efectivamente. Don Diego